Hola Nat, ¿Dónde estás? bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Ya empezaron o todavía no? Ya entramos, Ok. ya, ya hay gente conectada. Nada más, Ya nos dijeron hola. quiero saber ¿Quieres saber qué? si nos escuchan bien, ahorita que nos anoten ahí en los comentarios si ellos están escuchándonos bien. Ok. Entonces déjame quitar esto de aquí. Listo. Sí, al parecer ya no están, se están conectando ya algunos. Dijimos que empezábamos a las 8, entonces si quieres, damos un par de minutitos para que se vayan conectando los Sí. demás. ¿Cómo se conectan? Nada más entrando a la página y ya. Nada más entrando a la página de Aleph, le sale ahí un video en transmisión en vivo y ya con eso ellos nos ven. Es como si estuviéramos en un programa en vivo y en directo nos están viendo. Pues ahí sí nos pueden anotar de dónde nos están viendo, también para que sepamos un poquito de qué parte de la República o si nos están viendo de otros países. Nos gustaría leerlos también, interactuar un poquito con ustedes, saber quién está del otro lado de la pantalla, ¿vale? Entonces, por aquí veo gente de Toluca, a Leslie, a Betsa, pero pues los demás no los conozco, entonces no sé de dónde nos estén viendo. De Metepec también. Déjame ver cuánta gente llegamos. De la Ciudad de México, Angie. Carmen desde Canadá, ¿qué tal, De Carmen? Canadá. Qué bueno. Paulina, supongo que es Paulina Wow. Torres de Puebla. Sí. Mariana Mendoza De la de maestría. Cuernavaca. De la maestría también. Sí, Leslie. entonces parece que San sí va a Miguel haber de buen Allende. público. Siempre es un hit tenerte Valle de acá, Bravo. Natasha. Gracias, Daniel. Pues a ver qué sale con esto del hoyo. Pues, O pues plataforma mejor. este, siempre es interesante comenzar proyectos, ¿no? Y la verdad es que tengo muchas ganas de implementar esta cuestión de los Facebook Lives, porque creo que hay gente interesada también como para poder escuchar. Muchos de nosotros vemos este tipo de películas y de pronto al finalizar, por ejemplo, como con esta, pues quedamos con una cara de what enorme, ¿no? Entonces siempre un análisis, una discusión, eh, siempre es interesante, ¿no? Siempre la reflexión nos ayuda como a poder centrar. Pues ya hay bastantes personas, tenemos 50 personas conectadas y si te parece bien comenzamos, Natasha. Ok.
¿Qué empiezo yo? Pues nada más empezamos saludando a la gente. Veo que también hay gente de Oaxaca, de Puebla. Muchas gracias por estar acá conectados con nosotros. El proyecto nace porque ya desde inicios de este año, nosotros estábamos trabajando en el Cineclub Aleph con transmisión de películas en vivo y después nos quedábamos a hacer una discusión en torno a la película. Habíamos visto ya la de El Joker, la de Parásitos y la de Triste San Valentín. Y, y siempre había gente interesada y había sido una dinámica muy rica. Sin embargo, pues bueno, es obvio el por qué tuvimos que suspender toda la dinámica. Hemos decidido retomar toda esta cuestión del cineclub. La verdad es que somos cinéfilos, nos encanta, compartimos eso con muchos amigos. Y en esta ocasión, con la doctora Natasha, que decidimos platicar en esta película que tiene ya algunos meses en la plataforma de Netflix, que ha sido muy controvertida, ¿no? Ha sido problematizada, pero creo que el día de hoy el enfoque que la doctora Natasha Carreras desde Puebla nos puede dar, pues va a ser muy enriquecedor. Te agradecemos mucho, Natasha, todo el equipo de Casa Lev, que nos respondas a esta invitación. Estamos muy contentos, siempre es un gusto platicar de cine y de psicoanálisis y de un montón de cosas contigo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Daniel, por la invitación y hola a todos. Conozco a varios. Qué gusto que estén acá con nosotros. Me gustaría empezar con algunos simbolismos como para irlos aterrizando, porque me parece que esta película le puedes dar el nivel de complejidad que uno decida finalmente, ¿no? Y tiene como para dar muchísimo. De repente por ahí oía comentarios como si tiene que ver con ay, se me fue el nombre, los 7 pecados capitales, si tiene que ver con el infierno y con el cielo, si él es un mesías, pero de repente le dicen que es comunista. Un poco estuve indagando qué tiene que ver los nombres Gore, él es Gore, y bueno, el género Gore ya sabemos que es un género, ¿no? Bastante expresivo, sangriento, doliente. Entonces, por ahí oí que también era una receta de Malasia. Entonces, bueno, me parece que está la niña al final, ¿no? Si era la hija, pero ella estaba buscando un hijo. Entonces, ¿qué significa una niña que finalmente la manda y al final se queda él con el viejo, ¿no? Con Trimagasi. Ajá. Se queda en el subterráneo. Entonces, me parece que hay como muchas cargas de simbolismos que uno podría, bueno, ¿no? Eternizar, pensando que puede ser hasta dónde puede llegar. Entonces estuve pensando por dónde sería interesante abordarla y me parece que, bueno, que en principio tendríamos que pensarla. De inmediato me fui un poco a los dos discursos de Lacan. Uno, el discurso del amo clásico y después el discurso del capitalismo, que me parece que son centrales como para entender qué pasa, porque algo que también otro simbolismo que se comenta en la película que me parece que es importante, Imogiri, que es la mujer que trabajaba en la administración, que es con la segunda que se encuentra, ella le dice lo de adentro y lo de afuera son lo mismo. Sí. ¿No? Entonces le dice, ¿por qué le echas la culpa a la administración si lo de adentro y lo de afuera es lo mismo? Entonces me parece que un poco la película tiene que ver con una crítica social a la problemática social, justamente a este goce desbordado, a este goce sin límites, al que alude el discurso del capitalismo, y que además tiene que ver con estar adentro y afuera, y que los de adentro no son distintos a los de afuera, sino es una réplica justamente de lo que estábamos viviendo. Y cuando empecé a pensar en la película me vino a la mente Trump, para empezar, ¿no? Con esto de quererse apoderar de todas las vacunas para el COVID, justamente para él, ¿no? Controlar el poder y centralizarlo y a partir de ahí él decidir quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Eso por un lado. Y por otro lado, también me vino a la mente cuando estaba pensando en la película, esta cuestión de desbandada de toda la población que se metió a los súpers a comprar papel de baño, leche, ¿no? Sin importar si dejaban para los otros o no, sin importar si quedaba gel para los otros o no, sin importar si dejaban cubrebocas o no para los otros, que también me parecía una cuestión como bastante compulsiva, masificada, desbordada, gozosa. Entonces, un poco el recorrido que quiero hacer es un poco meterme en el discurso, no en los 4 discursos que maneja Lacan, el del capitalismo, sino en 2.
Uno, el discurso del amo clásico, y otro, aquel que viene y lo sustituye, que es el discurso del capitalismo, para de ahí ir como con conceptos que me parecen fundamentales, como Foucault, de cómo las formas de poder no solo son horizontales, no solo son verticales, ¿no?, del Estado hacia la población, sino que son verticales y que la propia población la reproduce. Por otro lado, también me gustaría tocar conceptos de Marx en relación al sexto inédito, de cómo habla, que me parece que es el más empírico de los textos de Marx, en donde habla justo de cómo el dueño del capital explota al obrero, pero el obrero llega y explota y maltrata a la mujer. Y la mujer maltrata a los hijos, que es una dinámica y ciclos que además vemos ahora en la actualidad, ¿no? Cuando trabajamos con violencia intrafamiliar, vemos que el marido maltrata a la mujer, pero quien más maltrata a los hijos es la madre. Entonces, bueno, ese es un tema importante. Entonces, ¿cómo se va dando en escalada? Y cómo estas anomias en escalada que vamos viendo, ¿no?, en la película, bueno, las vemos reproducirse en lo cotidiano y en lo social. Y después me voy a tocar otro concepto que me parece fundamental, que es este concepto que trabaja Horkheimer, que lo jala de Marx, de clase en sí y clase para sí. Porque de alguna manera lo que esperaba Imagori, la que trabajaba en la administración, que es la que le hace la entrevista para que entre, ¿sí te acuerdas de esta mujer? Sí, que sale además en la película de Y tu mamá también, me parece, que es una superactriz. Bueno, esta mujer que le dice que justo lo que ella quiere generar es que tomen conciencia, no en sí, sino conciencia para sí de clase, es decir, el lazo, lo colectivo, la organización social, y entonces empieza a repartir las porciones y les dice a los de abajo y la mandan a la mierda, y hasta que Gore entra y le dice, pues voy a cagar toda la comida si ustedes no toman la porción que corresponda para que las porciones puedan ir llegando a los de abajo. Ella entonces me parece que esperaba encontrar un cambio, una cuestión de lazo, una cuestión justamente de reconocer al otro, mirar al otro y nadie mira al otro, y que creo que tiene que ver con esto que Horkheimer trabaja de, no es lo mismo tener clase en sí, a donde todos saben que están encerrados, a clase para sí, es decir, la conciencia de clase y el reconocimiento de lo colectivo y el reconocimiento del otro. Y después de ahí me gustaría un poco meterme a Gambén con la cuestión de nuda vida y la figura del homo sacer, esta figura emblemática, ¿no?, que es sagrada y es profana, y que además justamente en el hoyo, ¿no?, pérdida de garantías individuales, no hay una cuestión de ley ahí, a donde todos son homo sacer, entonces son sagrados, pero también son profanos, son sagrados en tanto el cielo y son profanos en tanto el diablo, o lo santo, o el infierno, o, ¿no?, y el santo, como un poco jugar con estas alegorías, para después me parece que es importante jalar esta cuestión de Agamben y el estado de excepción con el homo sacer y la vida desnuda, para hablar de tótem y tabú y el canibalismo, porque finalmente creo que también está aludiendo un poco, ¿no?, a la figura del canibalismo, de la muerte del padre, de una ley que no se instaura, ¿no?, o que no se paga con la culpa, sino que solo se devora al otro, y centrarla justamente en la pulsión de la comida y el cuerpo comido, porque se come, ¿no? La pulsión está puesta en la comida como objeto goce para pasar al cuerpo del otro y devorarlo, que me parece que también es importante. Entonces creo que alude a un sinnúmero de cosas que es importante sí destacar y que son muy interesantes en el sentido de que justo uno puede, bueno, pues ver la réplica de lo que está pasando ahorita, ¿no? Con el COVID, con el estado de excepción, ¿no?, que es un poco lo que plantea Agamben, que vivimos siempre en estado de excepción, que son las formas de gobernabilidad actuales, ¿no? Estados de excepción, en donde pueden masacrar a los de Ayotzinapa y no hay seguimiento legal, en donde pueden masacrar a mujeres y no hay seguimiento legal, y en donde pueden desaparecer a mujeres en Maquila y no hay seguimiento legal, y me parece que el hoyo habla de todo esto, de estos vacíos legales, de esta nuda vida, de esta figura del homo sacer. Entonces, un poquito, quería empezar por el discurso del amo en Lacan, ¿no?, que es este discurso que nos permite entender al amo y al esclavo, en tanto el amo está en el lugar de la ignorancia, el esclavo está en el lugar de aquel que produce un saber y la producción que sería el plus de goce, y finalmente hay una impotencia y una imposibilidad en la relación entre, no puede decir,
el amo tiene saber, y entonces el objeto que produce el esclavo no va a ser suficiente porque está en el lugar de la ignorancia, y el esclavo tiene que renunciar a ese objeto para ser un sujeto del deseo y un sujeto en falta. Y me parece que en relación al hoyo no podríamos estar hablando del discurso del amo clásico, sino del discurso del capitalismo. Porque a pesar de que el amo clásico no hay un reconocimiento del otro, sí lo hay, en tanto es una dialéctica en donde no puede existir uno sin el otro. Entonces hay una media mirada. ¿Qué ibas a comentar, Daniel? Me surge ahorita la cuestión de la escena en donde ellos están bajando al último nivel y entonces aparece este personaje como de hombre sabio que les dice es que la administración no tiene conciencia, ¿no? El mensaje tendría que ser más bien para los del nivel 0, los que ponen la comida, ¿no? O sea, en esta cuestión que estás planteando sobre el discurso del amo, exacto, o sea, no puede ser un discurso del amo porque el amo no tiene conciencia de sí, ¿no? No hay una cuestión como de búsqueda de un deseo, pues, de una falta, en donde pueda decir, güey, pues sí se la están pasando muy mal, cabrón, ¿no? O sea, más bien la apuesta del mensaje, de lo que hacen al final, va, como dices, más bien a una cuestión de romper el capitalismo, más que una cuestión de discurso de amo y esclavo, ¿no? Claro. Y finalmente, bueno, pero en el discurso clásico sí podemos ver que en el momento en que el amo está en el lugar de la ignorancia, no puede existir sin el que puede producir, ¿no? Entonces, hay una falta y hay una imposibilidad, que son estas imposibilidades de las que habla Lacan. Pero en el discurso del capitalismo, esta lógica cambia. La lógica, ¿no?, del reloj cambia, y entonces se cambia justo el amo, ¿no?, como el lugar de la ignorancia, del ideal, cambia al lugar del saber, y el sujeto barrado, el sujeto en falta, sube al lugar del ideal. Es falta constitutiva de consumir. Jugué con esta parte que entonces, si hay este cambio, ¿no? Si lo pensamos dentro del discurso capitalista, el cambio estaría dado en tanto el sujeto en falta que está arriba, como un consumidor que consume hasta la consumación de él o del otro, que ahí lo podemos ver, ¿no? O sea, no me puedo comer un poco si no tengo que acabarme todo, y además no tengo que acabarme todo, sino tengo que pisotear todo y destruir todo para que les llegue lo menos o el resto que yo dejo como este resto a los otros abajo. Y en la parte de abajo, que es donde se esconde el amo, el ideal, pues se esconde en el mercado global, en donde tú ya no sabes, nadie sabe quién es la administración, no hay rostro, ¿no? Lo mismo cuando vas a meter una reclamación a Luz y Fuerza o cuando vas a Telmex, tú no sabes quién es, no hay rostro, ¿no? No hay quien dé lugar a la palabra ahí, no hay quien responda a lo que tú estás aludiendo. Entonces, un poco me parece que la administración ocupa este lugar del mercado global en donde está perdida, tú no sabes quién es, ¿no? No sabes si está haciendo un experimento o está haciendo una réplica o qué es lo que está haciendo. Y por el otro lado, en el lado del lugar del trabajo, ¿no? Tendríamos toda la parte de la tecnología, porque además es una película que me parece que maneja el género gore, también maneja el género de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Que eso es importante. Y entonces está toda la parte de la tecnología en donde ellos van deduciendo pisos, ¿no? Si te quedas con la comida, te congelas, si te quedas con la comida, bueno, puedes calcinarte, toda esta parte muy tecnológica. Y abajo, el objeto, la mercancía. Pero resulta que acá la mercancía no hay una mediación simbólica, no hay esta pausa, ¿no? Este imposible, justamente, entre el objeto de la producción y el saber del ideal del amo. Y al no haber esta imposibilidad, entonces el objeto goce es el objeto la comida que se convierte en el objeto del cuerpo del otro. Un poco, bueno, hice un poco este juego como pensando cómo insertarlo dentro del discurso del capitalismo, que me parece que va respondiendo a esta parte. Entonces, bueno, ya pensando en esta parte del discurso del capitalismo, un poco sí creo que tendríamos que pensar que las formas de poder se reproducen, no es la única película, ¿no?, que muestra estas formas en las que uno puede estar de un lado y del otro, adentro y afuera, el bueno y el malo, arriba y abajo, y que los que están arriba destruyen a los de abajo y los que están abajo cuando están arriba destruyen. Entonces serían estas
forma de estas formas de poder ir interiorizadas, ¿no? A través social, en donde el poder sin detener en el otro, en donde no hay un referente, en donde no hay lazo, entonces no importa, ¿no? No hay esta conciencia para sí que me permita organizarme y reconocer y mirar al otro. Claro. Y un poco regresando a Agamben, justamente con esto de la nuda vida y el homo sacer, que parece algo tan ajeno, me parece que tiene que ver con las formas de gobernabilidad actuales y que no solo las podemos ver en el hoyo, sino en toda la vida cotidiana. Que vuelvo otra vez a la parte que estaba comentando de cómo nosotros hemos dejado de mirar lo que pasa con el otro, no solo tenemos que estar en el hoyo para darnos cuenta de que estas cosas pasan, sino que no miramos al otro, salimos a la calle y no miramos al otro que está limpiando los parabrisas, salimos a la calle y no miramos al otro que se está muriendo de hambre, a tal grado que era algo que quería comentar, dentro del espacio analítico escucho muchos discursos, ¿no?, de diferentes clases sociales, en donde de repente la gente de clase alta dice, es que lo único que está haciendo López Obrador es hacer que los ricos odiemos a los pobres y los pobres odien a los ricos. ¿No? Eso es impactante. Sí, o sea, ese punto me parece impactante, como si fuera una cuestión de a dónde eres diferente por condición de clase, que se liga además en esta diferencia justo porque es Bajarat tiene que ser un negro, y justo un negro, el que acompaña a que es entre Mesías y comunista, ¿no? Ajá. Para poder normativizar la jerarquía y el orden de la repartición, y que finalmente van subiendo y van matando también a cuantos se les viene enfrente. Entonces, es un poco que finalmente no creí, pero regreso un poco al mismo que cuál sería la otra, la parte al discurso del capitalismo, y que tendría que ver con un poco con lo que habla Benjamin de la esperanza, ¿no? O con esta posición de la subjetividad y el reconocimiento del lazo y el otro, que no necesariamente tiene que pasar, o sí, por un cambio de estructuras económicas, políticas, sociales. Ajá. Y entonces, como el que es el maestro, el que tú estabas hablando, Daniel, de Bajarat, ¿no? Este otro negro que está en silla de ruedas, que le dice primero la palabra y después, bueno, ya, ¿no? Lo hacen a través de la lucha. Ajá. Entonces, con algunos podían negociar a través de la palabra y con otros tenía que ser a través del garrote vil, dando garrotazos a los que estaban ahí. Y me parece que también plantea justamente las propias subjetividades, ¿no? Que no puedes generalizar, que hay tantas subjetividades como sujetos y tanta posición frente a lo que está pasando como la propia particularidad de cada sujeto que está habitando ahí. Y de ahí un poco jalaría justamente al viejo, ¿no? A Imogiri, porque Imogiri, acuérdense que no es Imogiri, es Trimagasi. Trimagasi está comprando un cuchillo y después encuentra que hay otro cuchillo que se afila solo. El samurái. El samurái, que tiene que ver con esta sociedad, del consumo, ¿no? De consumir hasta la consumación, consumir al otro, consumirte tú, que es un poco la lógica que se da en la película. Ajá. Y que de repente, entonces ya compra ese cuchillo y era un poco obsesivo y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces todo el tiempo es esto y esto y esto. Entonces agarra desesperado la televisión y la avienta y, bueno, le revienta la cabeza a un chavo, me parece que iba en bicicleta. O sea, finalmente no era un criminal, ¿no? Más bien era un neurótico obsesivo fuerte. La persona que mata es un, ¿cómo se llama? Un migrante. Un migrante, exacto. Un inmigrante ilegal, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo va jugando? Son guiños exactamente a toda esta problemática actual, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que justamente es una película del año pasado que viene como advirtiéndonos cosas, pues que de este año, ¿no? O sea, creo que toma muchísima fuerza por todo lo que está viviendo ahorita.
me quedo pensando en lo que dices sobre esta cuestión de qué pasa cuando los de abajo despiertan en un nivel de arriba y lo que hacen justamente es, puta, pues es que como estoy ahora arriba, me toca a mí cagarme sobre la comida, terminármela, o sea, me quedo pensando un poco cómo lo podrías relacionar, Natasha, justamente con el fin de esta cuarentena, ¿no? O sea, en algún momento esto se va a acabar, ¿no? Algún momento se va a levantar la cuarentena y pareciera como si la gente quisiera regresar otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, si de nuevo es como dentro del hoyo que estamos todos ahorita, es como esta sensibilidad al otro, al dolor, pero de pronto esto terminará y esto, pues regresaremos otra vez a cagarnos encima de los demás, ¿no? O ser cagados. ¿Cómo lo piensas esa parte? Lo que pasa es que un poco es lo que dice Zizek, ¿no? O sea, las mismas formas de subjetivización están en la realidad ya, aunque se representen en la fantasía o en la película, ¿no? Que eso es lo que es impresionante. O sea, estas son formas que nos subsumen, Claro. que de alguna manera nos van determinando. Entonces, yo no sé si un acto así puede en realidad mover a la gente, ¿no? Que pueda sensibilizarla y subjetivizarla para que reconozca que el consumo en el que vivimos es un consumo inadmisible, que estamos destruyendo el mundo ecológicamente, que parte que el virus se haya desatado tiene que ver también con el calentamiento global, con la suciedad, con el hacinamiento de animales, con que estamos destruyendo todos los mares y ríos, estamos haciendo una destrucción ecológica bestial. Y entonces finalmente, ¿no? De repente por ahí hay gente que dice, bueno, es que el virus tiene que ver con un castigo, ¿no? O el virus es un llamado a que estamos destruyendo todo. Eso en la parte ecológica, pero también creo que hay una destrucción masiva. O sea, era cosa de ver al principio de la pandemia todo el mundo cuidándose a sí mismo en despoblado. O sea, de verdad veías los supers y de repente ya aquellos vacíos de cosas. Sí, sí, claro. Y lo asocio mucho con lo que decías de la película, pues, exactamente, como si amaneces en los primeros niveles, pues, si tienes la posibilidad de acceder a los anaqueles primero, pues hay que vaciarlos, ¿no? Pensando justamente en anular al Pero es otro. una como muy pulsional, muy narcisista. Ajá, claro. Muy pulsional, no muy narcisista. O sea, muy primaria, muy de poco lazo. Pero si te fijas, cuando van bajando los niveles, hay de todo. Hay unos teniendo sexo, otra partida a la mitad, otro comiéndose a otro, otros dos en una alberquita que El les que echan tiene un pedazo de guardado carne y empiezan a el que pelear. tiene guardado los billetes, los dólares, ¿no? El que tiene por eso yo pensaba en los 7 Pecado. pecados capitales, ¿no? No lo había Un pensado, sí. poco la lujuria, la envidia, la gula, ¿no? Todo, parece Avaricia. que un poco juega también con simbolismos y habla del Mesías y el Mesías tiene que ver con comunismo, que también me vino a la mente el trabajo de ahora con lo de la pandemia y esta parte que hablaba de, bueno, hay que pensar en China y hay que pensar en nuevas formas de accionarnos y veamos cómo Trump también está exigiéndoles a las empresas capital para, en caso de la salud, que me pareció un poco lo critiqué, pero de alguna manera, bueno, pues sería, yo creo que la apuesta del director un poco tiene que ver con eso, como que hagan conciencia de lo que está pasando. Supongo, porque te voy a contar una cosa que fue muy chistosa, la apuesta sabríamos, ¿no? Que ha trabajado el director, si es que va a análisis. Tengo una Ajá, prima que es directora de cine y hizo una ajá. película que se llama Nos vemos hacia atrás. Y yo revisé el guión años antes de que hiciera la película. Y un poco, pues yo pensaba la película El Edipo, porque el tío, son dos hijos, el padre y la madre. El padre es exiliado argentino y bueno, mi tío que es exiliado español. Fue muy chistoso. Y los dos hijos, ella entra en un brote psicótico edípico con el padre, en donde, después de que el padre está muerto, ella tiene relaciones sexuales con el padre, ya muerto, que se aparece en espíritu. Y hay todo un rollo ahí, ¿no? Habrá que verles una buena pena de arte, muy lenta, pero es muy buena.
Y entonces cuando yo analicé, dije, claro, pues aquí está el Edipo con mi tío, un exiliado, pero este es argentino, se fue por tangos, no se fue por, ¿no?, la sardana catalana, pero se fue por tangos. O sea, era su historia. Y cuando yo le comenté, me dijo, ¿cómo crees? No tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién sabe qué quería decir realmente el director? El único que podrá decirnos qué quería decir es el director. Ahora, ¿qué Sí, claro. podemos conjeturar nosotros? Bueno, nos da, ¿no?, para hacer estos recortes, y a otros les dará para hacer otros recortes. Pero lo que sí creo es Sí, que lo por que ejemplo, pasa dentro de... ¿Qué? No se escuchó. te iba a decir que el guiño que yo alcanzo a ver ahí, por ejemplo, de los recortes que dices, y a ver qué piensas de esto, ¿no? O sea, al final, dos cosas. Una es que el mensaje fue la niña, ¿no? Eso a mí me dejó pensando mucho en la cuestión sobre las nuevas generaciones. Y dos, es que es una niña asiática. Mm. Entonces creo que ahí son como guiños también, Además, ¿no? qué impresión, Simbolismos. ¿verdad? China, a lo mejor, claro. Sí, y no No era lo la sé, no lo comida, sé. ¿no? No era No era la comida, una no era la cosa, ¿no? producción. Sino era... Claro, yo también... Daniel, es parte que tenían que llegar al piso cero, porque en el piso cero están los trabajadores, súper exigidos, súper explotados por hacer perfectos los alimentos, ¿no?, para la gente del hoyo. Entonces, Sí, ¿quiénes pueden tomar conciencia de clase de en sí para sí? Pues justamente, pues en la colectividad. Y entonces tenía que llegar al piso cero, no tenía que llegar con los dueños, ¿no? No tenía que llegar con claro. Slim, vaya, tenía que llegar justamente con los que están atendiendo en los mostradores. Eso me parece que está ahí, ese simbolismo. Y que fuera una niña asiática también. ¿Y qué hacía una niña asiática en el último piso, donde además no había frío ni calor? Ajá, Porque ahí se quedaron con la panacota y no hacía frío ni calor. La niña se la pudo comer tranquilamente, sí, ¿no? Eso sí, también. Y después, cuando se quedan en el sótano, que es un sótano inmenso, todo oscuro, ¿no? Que quién sí, sabe qué puede ser. O sea, como que deja abierto justo estas reflexiones. Y sí creo que lo que tú dices, ¿no? La niña tiene que ver justamente con, pues, la posibilidad de que los jóvenes les empiece a girar la ardilla o el mundo se va a acabar, ¿no? Eso es real. Y que finalmente la pandemia mata a las gentes mayores, en donde me incluyo de alguna manera, y que los jóvenes pues tienen que talacharle para que no tengan este mundo que nosotros a nuestra edad estamos teniendo ahora, porque la cosa se viene fuertísima. Pero otra cosa que iba a ligar también con la película, porque te digo que da para recortar, o sea, toda la práctica con los jóvenes que estamos trabajando ahora, sí, ¿no? Esta cuestión sin bordes, sin límites, todo lo que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con consumir o consumirse hasta la muerte, que tiene que ver justamente con todos los trastornos alimentarios en donde no hay borde y no hay límite, ¿no? Con posiciones muy narcisistas, toda esta parte de escondernos en la tecnología, las relaciones virtuales, el aislamiento, los reincidentes intentos de suicidio, o sea, todos estos síntomas, ¿no? Que podemos pensarlos sí como síntomas neuróticos, pero pues, neurosis con muy narcisistas, ¿no? En la relación con demás. Entonces, creo que el problema no solamente es un problema social, sino que el problema tiene que ver también con toda una condición trastocada en una dialéctica entre lo social y la estructuración psíquica, en donde pues estamos viendo un desborde de lo real, en donde no hay límite, en donde los discursos económicos apuntan hacia el desborde de lo real, los discursos de la ciencia apuntan hacia el desborde de lo real, los propios discursos universo real como plataformas de andamiajes de los medios. Está fácil. Y entonces creo que la película sí brinda como todas estas cuestiones. Hay un video que me gustaría comentarles, no sé si lo has visto, Daniel, el de La pesadilla según Darwin. No, 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 no lo he visto. Es en Tanzania, un país africano, y entonces habla más o menos de esto. Yo creo que es de los mejores videos que he visto en mi vida.
porque te permite ver todo el ciclo económico. Y creo que valdría la pena verlo y analizarlo con calma acá, pero se los cuento un poquito en corto como para que lo puedan relacionar. Ya ahorita está pasando. En Tanzania esto está pasando. Occidente va a Tanzania a recoger un pescado, el pescado, ¿cómo se llama? Déjame, ¿puedes buscar cómo se llama Tanzania? La laguna de Tanzania. Hacen un pescado que reproducen ahí justamente para que llegue a Occidente a todos los países europeos. Entonces llegan los aviones con los pilotos de avión a recoger los pescados para llevárselos a los países europeos, pero a la par llevan armamento para las guerras internas en Tanzania, ¿no? Religiosas, económicas, para el gobierno de Tanzania. En esta comunidad, que es el lago, no me acuerdo cómo se llama el lago, pero es donde se reproducen estos pescados, vemos desde la más infra, ¿no? O sea, cómo los pescados son pescados bastante belicosos, se podría decir, entonces destruyen casi toda la flora y fauna del lago. Para sacar los pescados, los pescadores que son casi todos negros, estamos hablando de un país en África, sino, no casi todos, sino todos, se meten y hay riesgo de atorarse con los anzuelos, con las rocas, con las ramas, con los animales que hay ahí. Entonces hay una mortandad altísima de los pescadores. Estos pescadores dejan viudas a las mujeres y las mujeres se van a la prostitución. Justamente llegan, o con los que llegan, extranjeros que llegan a Tanzania y acaban contagiándose. Muchas de ellas van matándolas los propios clientes que las consumen. Los hijos de estas mujeres acaban viviendo en la calle y se acaban drogando con el cemento, con lo que hacen los embalajes, en donde se llevan las cajas, con lo que pegan las tablas de las cajas de madera en donde se llevan los filetes hacia Occidente. Lo que come la población es el esqueleto del pescado y la cabeza del pescado. Y la meten en un aceite que lo vuelven a meter, entonces es un aceite súper cancerígeno, tóxico, quemado, etcétera. De eso se alimenta la población, ¿no? Entonces vas viendo un poco el circuito, ¿no? De desechabilidad, de nudavida, de pérdida de garantías individuales, de que ya no estamos hablando del discurso del amo, sino del discurso del capital, en donde no hay otro, en donde las relaciones están completamente objetivizadas, en donde son relaciones entre cosas y no entre sujetos, que me parece que un poco, ¿no? A partir de la parte de la sublimación, vemos en esta película. Entonces creo que sí, que la película da para mucho, creo que es una de las mejores películas españolas que he visto, ¿no? Porque además ahora están como incursionando los españoles en un cine como mucho más, más elaborado. No sé, más elaborado, más profundo. Mejor trabajado, sí. Entonces, hay otras películas muy buenas, ¿no? Españolas, pero creo que esta es muy, muy buena porque además deja abierto, como es el deseo, no cierra, para que uno pueda producir infinidad de cosas en el análisis de la película. Pero bueno, ya hablé como lorito, sí me gustaría escuchar un poco a los que nos escuchan. Por aquí nada más nos recordó Héctor que es el lago Victoria. El lago Victoria y el pez es el lago Victoria. Pez de la perca de Nilo, y por aquí Tony nos dice también llamado tilapia. Ajá, que lo consumimos muchísimo acá. Sí. O sea, no solo llega, bueno, llega a Occidente y América. Sí, pues mira, entonces, yo me quedo... Dime. Después te lo digo después. ¿Tú te quedas? Yo me quedo pensando justamente en algunas cositas como la diferencia de los de arriba y los de abajo, porque este personaje de Trimagasi es como muy particular, ¿no? En primera porque se dedica como a obviar cosas que son como difíciles de obviar estando en un lugar así, ¿no? Cuando él le dice, es que los de arriba, no les hables a los de abajo porque están abajo, y los de arriba no te van a contestar porque están arriba, ¿no? Obvio, ¿no? Le dice. Me parece que esas cosas que él apunta son bastante interesantes, justamente hablando de cómo está la cuestión del tejido social, ¿no? Me parece que ahí hay una parte importante. La otra es que la película se basa justamente en una cuestión sobre comida y hambre, ¿no? O sea, ese elemento de la relación entre comida y hambre
me parece que ahí puede ser también un elemento como para discutir mucho más tiempo, porque al finalizar, ahorita me comentaba Liz, justamente en el último mes que él estuvo solo con el cuerpo de la señora, él decide comerse al Quijote, ¿no? En lugar de comerse a ella, empieza a comerse al Quijote, empieza a arrancar páginas del Quijote y empieza a devorarlo. Y es lo que lo alimenta y lo acompaña durante ese último periodo del piso inferior en el que estuvo. O sea, como que estos guiños sobre la problemática de la alimentación, como bien lo mencionaste ahorita, esta cuestión de la producción, esta cuestión del consumo, del sistema capitalista, pues me parece que son cosas que habría que seguir problematizando, discutiendo. Me parece increíble que lo hagan desde esta manera, porque mueven, porque al espectador lo convocan a algo, ¿no? Lo hacen sentir. Sí, efectivamente, es, o estás bajo herramientas, ¿no? Por sí mismos, era porque justo no verse al otro. O se comían las hojas de... Yo te decía que hay como subjetividades y en cada uno la particularidad. De repente veías un cuadro, de repente veías un cuerpo a la mitad y de repente veías a dos dialogando en una alberquita. Sí. ¿No? Y después ya en los últimos pisos no había nadie, ni cuerpos ni Sí, nada. es la forma en que cada uno de ellos va a enfrentar desde la subjetividad el problema del hambre, ¿no? Y su relación con la comida. Y más allá del problema del hambre, bueno, ahora sí le voy a entrar un poco a lo que les comentaba de Tótem y Tabú, ¿no? Que creo que es importante traerlo a colación. Sí. O sea, en esta forma, o sea, el comerte al otro, transgredir el cuerpo del otro o no tener un cuerpo que haga borde en la relación con el otro, por ejemplo, pensando en una anorexia de esas que habla Lacan, ¿no? Que es funcional e inefable, ¿no? Como la larva, estas anoréxicas hacia la muerte, que estamos hablando de una conducta alimentaria, bueno, ahí bastante primaria, como justo este buscar un cuerpo que llega hasta los huesos para ver si algo de ese orden hace borde que no estuvo hecho, o el comerte al otro como reincorporarlo, me hizo alusión a dos cosas. Una, lo que tiene que ver con Totem y Tabú, y otra estaba pensando en el libro del perfume, que me parece además, la novela Sí. es de lo mejor que he leído, ¿no? Como para pensar justo parte de eso, pero el personaje buscando reincorporar la pulsión que tuvo contacto, la pulsión en el mercado y el bebé cae al piso, se revuelca entre los pescados, lo único que abre son las fosas nasales y huele. O sea, su único contacto primario, primitivo, primigenio, es con la pulsión olfativa. Después de ahí, bueno, linchan a la mujer porque se dan cuenta que va matando a los bebés y se lo llevan al orfelinato. Y cómo después él va buscando en las mujeres lo único que tuvo, que es la esencia, ¿no? Entonces trata de sacar la esencia y ya después enloquece a toda la población. Y cuando enloquece a toda la población echando la esencia que había obtenido estas mujeres virginales y que toda la población empieza a hacer lazo y a tener sexo entre todos y a besarse y tocarse y acariciarse y abrazarse y todo este show, él se queda sorprendido de que no es capaz de sentir eso que está viendo ahí, eso que esa esencia le genera, que esa esencia, pensando en estas pulsiones que hacen corte primarias, que permiten justamente llegar al lazo y la sexuación, a él no lo atravesaron. Claro. Y entonces finalmente a lo que llega al final de la película es a ser devorado, ¿no? En el mismo lugar donde nació por todo este grupo de indigentes. Entonces él devoraba la esencia y para ser reincorporado y devorado. O sea, esta búsqueda del punto cero, el nirvana, como lo quieran ver. Pero entonces, finalmente, ¿hacia dónde nos está llevando el capitalismo? Porque si hablamos de desactivización, de la pérdida del lazo,
de esta inversión en el discurso del capital, entonces abro un deseo así abrupto y consumo, 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 o consumo al otro, finalmente de lo que habla la película es hacia dónde vamos, que sí hay una dificultad en reconocer al otro, en la dificultad de mirar al otro. Entonces un poco yo lo pensaba, por eso creo que ponen el cielo y el infierno, sagrado y lo profano, como esta figura y posibilidad de que no puede ser justo porque es o sagrado o profano. Es como el homo sacer, ¿no? El hombre silvestre, el hombre todavía no capturado por la ley. Y de ahí me fui un poco a pensar en Tótem y Tabú, que finalmente la muerte del padre y el devorar al padre, ¿no? Lo que tiene como respuesta es la muerte del padre real, que su herencia es el padre simbólico como padre muerto. Y la otra, que finalmente los hijos pagan con la culpa. Ahora, nosotros vemos la culpa en la película. Pues me parece que o sea, se juega como la cuestión super yoica, ¿no? Más que una cuestión culposa, o sea, una cuestión como de imperativo. Sí creo que hay culpa en algunos, o sea, sí está operando, pero, En algunos sí. pero no en todos. Digamos que hay, o sea, por ejemplo, la figura de Trimagasi, pues ahí el imperativo es otro, ¿no? El imperativo es goza más que la culpa, ¿no? Claro que es este super yo primario, no es este super yo de la salida del complejo de Edipo, ¿no? Es este Sí. super yo de la voz, casi un super yo psicótico, ¿no? En donde finalmente, si vamos a un proceso de subjetivización, economía social, Ajá. y creo que cada vez más anómicas, a donde cada solo no dejamos de ser lo que además, si se da un bombazo al lado, pues no pasa. Si se da el COVID en Chile, y muchos de la población no hubiera mirado las noticias para qué pasaba con China, ¿no? O si se da una remedio y millones de su capítulo, ¿no? Nunca miras, se habla, o sea, se habla de pensar cuántos mueren al año, millones, las gentes, expansión del capital, millones. Entonces, algo nos lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, que la COVID va a cambiar, no sé, que tanto a algunas gentes las tocará como toca en el hoyo y a otros pues seguirán en el canibalismo. Uy, Esa es la fuerte, realidad. fuerte, qué fuerte. Mira, pues yo Pero me parece fuertísimo lo que acabas de decir, pero me gustó mucho. Me parece que es una buena forma también como para darle ahorita la voz a la gente que nos está viendo, para leer un poquito de las preguntas que nos están haciendo, porque también la intención era que trabajáramos una hora. Después de eso, pues platicar de otras cositas, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos a leer algunas cosas de las que nos vayan preguntando y damos unos minutitos como para poder ir contestando sus comentarios, sus dudas. perfecto. Ok, pues mira, tenemos aquí comentarios bueno, que gente que nos está viendo de diferentes partes de la República. Nos decían que si podías hablar sobre, a ver, aquí lo tengo, sobre el deseo, me parece que hablaba un poquito ahí, alguien preguntaba. Héctor nos dice, tomando en cuenta la tecnología y la separación entre los cuartos, su pregunta es, ¿no pareciera que en la cuarentena las pantallas y demás técnicas que operan a la distancia hacen de esta distancia portadora de un orden cada vez más difícil de subvertir? Sí, desde luego, ¿no? Es el virus. O sea, Claro. yo creo que peor que la COVID es el virus de la tecnología. Por eso hablaba de la tecnología, así me parece, ¿no? Que es justo eso. Lo que estaban preguntando el deseo, creo que de repente hay una gran confusión y piensan que desear es deseo chocolates, deseo de estar enamorada, deseo,
¿no? Y el deseo es la falta, es la imposibilidad, es el no todo, justamente, es el límite, es la diferencia. Y nosotros lo que vemos en la película es que el deseo no está, y el deseo es la posibilidad del lazo, de reconocer al otro, de mirar al otro. En la película lo que hay es como una fusión inefable con el otro, lo devoro, y se lo dice el viejo, ¿no? Le dice, ahora tú estás adentro de mí, pero yo estoy adentro de ti. Los dos estamos adentro de ti, ¿no? Sí. En esta fusión de no diferenciación que tendría que ver con el canibalismo. Y lo podemos jalar, fíjate, otro tema que es importantísimo, si pensamos en los asesinos en serie, caníbales, tú no los encuentras en Medio Oriente, no existen. Por lo tanto, podemos pensar que estos síntomas o estas manifestaciones gozantes que están apareciendo tienen que ver con la cultura también, con todas las, obviamente, con todas las películas que pasan sobre asesinos en serie y caníbales y cómo nos vamos apropiando esto que dice Héctor, ¿no? De estos imaginarios o que De Boer maneja como esta sociedad del espectáculo, que nos vamos apropiando de ellos como para llenar el síntoma o para nombrar el síntoma o para escenificar el síntoma. Y entonces, ¿qué pasa con el asesino en serie caníbal? Pues es la reincorporación del otro, lo mismo que pasa con el del perfume. Es como la fusión inefable con el otro, en donde no hay diferencia, en donde no hay deseo, en donde no hay un significante que haga la diferencia, ¿no? Entonces, eso tendría que ver con el deseo, no con deseo mirar al otro, sino justamente que al ser no todo, al ser un sujeto en falta, reconocemos al otro. Pero si yo me lleno consumiendo cosas y me lleno con semblantes y con imaginarios y con velos, o como los quieran llamar, muy otra preguntilla por ahí. Sí, Alejandro Mendoza nos dice que piensa él que sí hay culpa en la mujer que trabaja para la administración, tanto que se sacrifica. Me parece que ella también lo que trae es un discurso muy religioso, Sí. ¿no? Trae una cuestión muy religiosa, incluso lo nombra a él como el Mesías, ¿no? Que, que también él, en el momento en donde incorpora algo de ella, que empieza en un acto caníbal con ella, se queda pensando en esta cuestión de comerse la sangre y beber la sangre y comer la carne de ella, ¿no? Como toda esta cuestión religiosa. Me parece que ella representa un poco también el discurso religioso, ¿no? Y además ella lo dice, lo hice para que no lo tuvieras que hacer tú en relación a la culpa religiosa y la moral. Claro. ¿No? Claro. Ella se lo dice. O sea, en las, no sé si son delirios, alucinaciones o bueno, o ficción, como lo quieras ver, ella le dice, yo lo hice para que tú no lo hicieras. Y finalmente él no se la come porque había lazo, porque había deseo, porque había reconocimiento del otro. Y cuando hay diferencia, ya hay barrera, ya hay dique, no te comes al otro. Pero el capitalismo, más allá de que la estructuración psíquica esté dada, sí nos puede llevar a una cuestión de desubjetivización. Entonces, todo lo que es escrito, nosotros somos biológicos, justamente porque te puedes vivir pensando, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿no? Y en los judíos que acaban como lechugas vivientes, que justo Bettelheim saca de ahí los institutos para niños autistas. Y decía, había muchos en los campos de concentración. Y esos hombres que ves como lechugas vivientes, como la nadedad, que además ya no sienten ni dolor, para que también podamos ir pensando que el dolor es psíquico y no biológico, ¿no? Eran sujetos que seguramente tenían esposa o esposo, hijos, compadres, fiestas, comidas, o sea, había lazo. Y de repente, a partir de las condiciones de violencia, de negar las garantías, de nuda vida, de excepción, bueno, pues los reduces a la nadedad. Y otro video que es muy bueno, si lo pueden ver, son las habitaciones de la muerte, que es sobre los orfelinatos en China, y ahí también podemos ver, ¿no? Cómo uno puede reducir al otro a la nada. Y Claro. el hoyo habla de que
los sujetos están reducidos a la nada, a la nuda vida, sí, a la vida desnuda, a la vida, ¿no?, abierta, así, a lo real ahí desbordado, por condiciones de violencia, de aislamiento, de desubjetivización, de violencia por el control alimentario. Y entonces algunos logran no enloquecerse, pero la mayoría sí. Ok. Pues ya han llegado varios comentarios, preguntas también. Natalie nos dice que sobre el comentario de que el mensaje es la niña asiática me sonó en esta realidad tan acelerada, compulsiva de reproducción y consumo. De repente hay que frenar y decir, esperen, hay niños, miren a los niños, no es justo para ellos, como lo es en El Hoyo, ¿no? Me parece que es un comentario muy, muy atinado por parte de Natalie. Jacqueline nos dice, se podría pensar que el mensaje de la niña asiática como este efecto del deseo, ya que solo quien reconoce esa falta podría ser capaz de bajar y llegar abajo con la niña, ¿no? Fíjate que yo la pensé también así, y como la cuestión de la esperanza que trabaja Benjamin, ¿no? Porque Benjamin, cuando habla del ángel de la esperanza, es este ángel que llega e irrumpe la lógica del tiempo del capital. O lo que habla Thompson, ¿no? Que el tiempo del capital es el tiempo de las fábricas, es el tiempo del positivismo. Y lo que llega e irrumpe, o que Marcuse habla, lo que llega e irrumpe esta lógica, justamente es el inconsciente, y es el deseo, y es la imposibilidad, ¿no? Es el no todo, es el lazo. Y creo que sí, que lo que dice Natalia es muy claro, ¿no? Efectivamente, la niña, además asiática, porque lo que la mujer busca, no me acuerdo cómo se llama la mujer esta, es Miharu, ¿no? La asiática, lo que está buscando es un hijo, no una hija. Sí. Y lo que aparece abajo es una niña. Sí. ¿No? Entonces sí es como el tiempo de parar, el tiempo de ver qué estamos dejando. Y esas son cosas que uno se pregunta, o sea, ¿qué pasa con los dueños de los grandes capitales que están destruyendo el mundo? ¿Para qué quieren? O sea, la lana que hacen nunca se la van a acabar. ¿Para qué coños quieren tanto? O sea, ¿para qué quieres tanto? ¿De qué te sirve tanto? O sea, uno piensa en qué dejo, pues dejas legados, ¿no? Quieres dejarle cosas a tus hijas que estén bien, ¿no? Dejas legados y te quedas ahí a través de ellos, ¿no? Como esta cuestión del mito familiar o como lo quieras ver. Pero no, uno no entiende para qué coños quieren tanto, no se lo van a acabar nunca. Y para tener tanto están destruyendo el mundo y están masacrando poblaciones enteras con la sobreexplotación, sí, con la desechabilidad. Es una cuestión que dices, o sea, no ves que están en el lugar de la ignorancia, no les gira la ardilla. O sea, efectivamente el lugar del ideal del amo es el lugar de la ignorancia. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que estos temas sí ya son fibras sensibles, pues, porque creo que atacan justamente lo que se está viviendo desde hace unas décadas para acá. Por ahí veo a Tania. Hola, Tania. Sí, todos están adentro. También acá están muy adentro. Ibas a leer algo más que estaban comentando, ¿no? Sí, algo de hay varios comentarios. Por aquí Maffer nos da su opinión. Dice, creo que el mensaje que intenta transmitir la película es bueno y muy interesante. Sin embargo, creo que la película en sí es demasiado gráfica. Tiene escenas que quedan de más, cayendo en lo grotesco y lo repulsivo. Creo que también es algo que busca el director, ¿no? Cuando terminé de verla me ocurrió muy intranquila, me hizo llorar por algún motivo. Creo que es interesante la forma en que el entorno determina la conducta. Un poco podemos verlo también en la película del experimento. Y es sorprendente cómo torna el ser humano y lo que es capaz de hacer por la esquina, corromperse por sí mismo. Eso es lo interesante. Javo nos dice una pregunta para la doctora Natasha. ¿Usted considera que la película es un retrato de la naturaleza humana? Si quiere sigo leyendo y al finalizar. Sí, sí, mejor. Vero nos comenta, Vero de aquí de Toluca, dice, es curioso cómo el personaje principal, alguien que no sabía lo que pasaba en El Hoyo, y la chica de la administración, que sabía perfectamente lo que pasaba, fueron los únicos que, uno, decidieron voluntariamente entrar.
2, intentaron cambiar el sistema. Mientras que la persona que están ahí entran solo para existir o no desean cambiarlo. ¿Qué características tienen en común para el deseo de cambiar un sistema? ¿Es simplemente egoísta o realmente quiere un cambio para todos, para toda la comunidad dentro del yo? Cortés Claudiano nos dice, doctora Natasha, ¿qué piensa de la mujer que busca al hijo que sube y baja de la plataforma? Que no tiene nada que perder, y en específico, que los actos de cuidado que el protagonista tiene con ella y viceversa. Cuando habla de que envía el mensaje, la panacota, a los de abajo, es con la intención de recuperar el tacto. Nos están llegando un montón. Dice aquí Lesuri, la niña para mí sería la falta y la diferencia. Alexei Bonilla dice, creo también que habla un poco de la necesidad humana de tratar de encontrar sentido en el mundo evidentemente distópico. Goreg cambia la creencia y siente de sus compañeros y su entorno. Al principio le hace caso a la administradora. Es que cuando escriben se me mueve. Espérame, porque se me fue. Al principio le hace caso a la administradora y hace todo por ayudarla. Después, con el negro, decide que el objeto es repartir la comida y a punta de golpes. Confirma ya que va bajando y escuchando a diferentes personajes que hace su convicción cambie. Ahora necesita también llevar a salvo la panacota, etc. Creo que habla un poco y trata de encontrar un sentido de su existencia que no tiene. Vero también nos habla y dice, podría pensarse que la acumulación es la fractura del capital, lo cual subsumir lo humano a la carne, lo real, lo establece de algún modo. El imperativo goce. Guadalupe nos dice, llegué un poco tarde, tuve la oportunidad de ver la película. El liderazgo tiene que ser un fuerte para lograr un sistema bien organizado o simplemente tiene que ser una utopía. Varinia de la Ciudad de México nos dice, no soy tan optimista con respecto a algo que cambie y termine la pandemia. Creo que la conciencia de clase será más fuerte en quienes ya son conscientes, pero en quienes no, esto les llevará a gozar más, porque lo que están preguntando ahora es por qué no disfrutar lo que tienen. Cuando salgan van a querer comprar todo pensando en eso, eso les tiene lo que no tienen. Lo grotesco, dice Lesuri, lo de lo grotesco me imagino estaría en el orden de lo real y representaría lo ominosamente, lo ominoso. Pues hay varios mensajes, hay varias cosas como para poder empezar a hacer una conclusión, ¿te parece bien? Sí, bueno, un poco creo que fui buscando, ¿no? Todos estos puntos. No, es que ya no supe bien quién comentó cada cosa, pero estaba pensando, bueno, un poco con lo que comentabas de la panacota. Al final, él se queda, ¿no? El Mesías o comunista, porque además manejan ambos, ¿no? Y los de arriba y los de abajo, creo que está la parte religiosa y la parte política. Cuando el viejo le dice, tú te quedas aquí, no, pero es que yo soy el representante, yo tengo que subirla. Y él le dijo, no, ella es la que tiene que subir. Ella es la que es la representante de esto que está pasando acá. Tú no. Y efectivamente él se queda, y yo no sé si este autor leyó, bueno, este director leyó a Lacan o no, ¿no? En esta cuestión que hace rato comentaba, de finalmente la revolución va a llevar a otro amo. Claro. Y entonces, creo que le dice, tan amo eres tú, como amo fui yo, tú me comiste, como yo te comí, ¿no? En donde, y entonces, no sé qué sobre la niña chica, de cómo, como esta posibilidad de detenernos, y entonces pensaba en el discurso, ¿no? El discurso del amo, del amo clásico, en donde hay estas barras, lo que hacen es como detenerte a pensar, como darte cuenta que aunque estoy en ese lugar hay un imposible, pero en el capitalismo esas barras se quitan y no hay imposible. Esa es la cuestión. O sea, que cada vez, ¿no? A través de la ciencia, ¿no? Vamos entrando en una cuestión de un no imposible y no la vamos comprando, esa es la cuestión, o la vamos gozando, esa es la cuestión, ¿no? Entonces un poco quería volver a retomar esta parte. Y la deja abierta el autor, ¿no? Como que no concluye ahí, sino que deja como para que sigas pensando y efectivamente lo que decía la compañera hace rato, que decía, bueno,
pues la gente no va a cambiar, ¿no? La gente que tiene conciencia en clase la tiene y los que no la tienen, no la tienen. A mí me parece que tocará subjetividades, serán la minoría, supongo. Ok. Sí, me parece que sí. Pero, O porque justamente es esta idea de que no hay una revolución o un cambio espontáneo, ¿no? No va a haber y no sucederá. Justamente creo que lo que él hace en este advertencia a los de abajo y decirles que si no se suman, su comida será defecada, será cagada y todos los días, o sea, justamente como una forma de implementar cierto orden donde el diálogo y el sentido común, lo que bien sabemos es que lo que menos hay es sentido común, ¿no? exacto. Por último, preguntan que cómo se llama el texto de Benjamin, al que te refieres, Uy, es que hay el de la varios, pero experiencia. está el de Homo Sacer, hay 3 de Homo Sacer. Yo creo que empezar por esos. Después está la comunidad, que ya ahí trabaja con Lacan, que es muy bueno también. Pero el de Homo Sacer, fundamentalmente. Ok, excelente. Pues, si quieres, dejamos aquí por esta parte de la discusión, pasamos a lo que sigue, justamente como para ir cerrando. Podemos quedarnos 3 horas más platicando y A ver, perdón que te interrumpí. ¿De quién me preguntaron? Sí, de Agamben, ¿no? no, de Benjamin. Ah, no, de Benjamin. De Benjamin son las tesis, me parece, Los donde textos habla de... del ángel, de la esperanza. Tesis, ¿no? Con los. Si no, que me busque en Facebook y se lo paso por ahí, es que no me acuerdo. Creo que es el de las tesis, pero no estoy segura. Ok, Es que hace como 10 años que no perfecto. he nada de eso. Entonces, bueno, ya después les Que no, platicaremos cosas que haremos con la filosofía más adelantito. Pero el día de hoy también queremos aprovechar un poquito los últimos minutos para poder platicar sobre un evento que tenemos en agosto. Eh, Voy a compartir un poquito el flyer. Eh, También aprovechamos que está aquí la doctora Natasha justamente para que nos haga mención sobre un diplomado que está promocionando. Es un diplomado que comienza en agosto, ¿verdad, Natasha? en agosto. Sí, en agosto y termina en mayo, son 120 horas. Y es sobre niñez y adolescencia, pero es un diplomado clínico de intervención con niños y adolescentes. Ok, Va a ser pues también, virtual o presencial. O sea, los que quieran venir en Puebla, va a estar acá el profesor, y los que no puedan venir, porque tenemos gente de Argentina también y ya algunos de Brasil, pues lo tomarán virtual. O si están en algún estado de la República que no sea en Puebla, pueden tomarlo de manera virtual. ok, entonces es un diplomado que va a ser teórico, pero también discusión clínica, ¿cierto? O sea, se va a hablar mucho de práctica clínica, de qué hacer en el trabajo con niños y adolescentes. O sea, más que un recorrido teórico, hay una parte sí como que te permite dar como un viso, ¿no? Rápidamente de qué es la infancia, qué es la adolescencia, la estructuración psíquica, partimos de Freud Lacan, y después vienen casi todas las clases son sobre cuestiones prácticas, no la práctica que hacen los alumnos, sino toda la experiencia práctica de todos los docentes que van a exponer sobre qué hacer en el trabajo en instituciones, en escuelas, en hospitales, en terapia intensiva, en pasillos, en la clínica privada, con niños del DIF, de las ONGs, con la violencia. Entonces es un acercamiento al trabajo clínico de intervención, desde la experiencia diversa de todos los profesores que se van a tener. Eso me parece excelente porque justamente lo que platicamos ahorita tiene que ver con la cuestión de la infancia, ¿no? El lugar que ocupa ahora para las nuevas generaciones, la forma para poder darle cierto espacio para que hable la infancia, los niños y los adolescentes, cómo podernos acercar. Creo que este diplomado en intervención, justamente, ¿no? En una intervención psicoanalítica, me parece que es muy importante y necesario tomarlo actualmente. Pues todos invitados a los que quieran ir a Puebla o tomarlo vía online, que se puedan acercar a tus redes sociales, ¿no? A tu Facebook, que te escriban. En el póster viene mi teléfono, si quieren se los paso, que es el 2224-92-98-45. Y por ahí me contactan y ya les mando el libro de Benjamin, porque di el
El de Ahmed. Sí, sí, me parece excelente que te escriban ahí, que te manden un WhatsApp o que te marquen. Voy a subir también el póster a la página de Casa Lev para que lo puedan descargar, para que puedan platicar. Sé que también tienes ahí varios maestros invitados de diferentes partes de la República. ¿Estás ahí? Por supuesto que voy a estar por allá también, ¿no? Con muchísimo gusto. Me parece que es un diplomado muy, muy rico, ¿no? Todos invitados también. Pues bueno, este será el primero de varios capítulos de este cineclub, porque me parece que hay interés, hay gusto, que hay reflexión, que a la gente le gusta poder compartir sus opiniones en torno a estas películas que de pronto son como complejas de poder entender. Tendremos también películas un poco más comerciales, algunas un poco más de culto, siempre invitando a buenos amigos, cinéfilos, grandes amigos clínicos. Pues Natasha, no sé si quieras comentar algo más. No, nada más, gracias, qué bueno que participaron, eso estuvo muy lindo. Y también comentar del diplomado que tú vas a abrir, que es increíble, el de psicoanálisis y filosofía, ¿no? Sí, yo creo que para la siguiente semana les platicaremos un poco porque vamos a hacer un recorrido sobre los antecedentes filosóficos de los que está permeado la teoría psicoanalítica. También va a estar Natasha como docente para darnos clases sobre Zizek y Foucault. Va a estar el doctor Tapan, va a estar el maestro Mauricio. Entonces, va a haber un montón de amigos también compartiendo. Después les haré subir el flyer. Pero ahorita inscríbanse al de infancia. Inscríbanse, pregunten y más adelante, pues bueno, les platicaremos de los demás eventos. Pues les mandamos un abrazo grande. Justamente nos pone aquí Vero que estaría padre hacer uno sobre la película de Madre, la de donde sale Javier Bardem, una película que también me parece que llama mucho la atención. Pues me parece que sería la próxima, creo que esta intención seguirá. Espero que nos dé la vida para poder hacerlo una vez a la semana con diferentes compañeros. Sé que va a repetir por acá la doctora Natasha, porque siempre, siempre es un gustazo tenerte aquí, Natasha, aunque sea a la distancia. Sentir cerca también a tu familia. Un abrazote a todos por allá. A Marcela Preciosa también. Gracias, igual. Un besote pues, a mi alumna preferida. A la alumna preferida que aquí te está escuchando también, aquí anda. Te mando un beso enorme, Nat. Igual, un beso allá. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias por enlazarse en esta transmisión. Nos vemos en la próxima y cualquier cosa, pues estamos ahí en los comentarios, ¿vale? Un abrazo grande a todos. Chao.